Contaremos hoy un asunto amoroso protagonizado por Solimán el Magnífico, quizá el más importante de los sultanes del Imperio Otomano, que gobernó hasta 1566. Solimán lideró personalmente al ejército otomano y conquistó con él Belgrado, Belgrado, la que después fue capital de ese conglomerado llamado Yugoslavia, Rodas, aquella isla del mar Egeo, la mayoría del territorio húngaro, y llegó hasta las puertas mismas de Viena y le puso sitio, ¿no? Bien, también anexionó territorios en el norte de África, en Argelia, en Túnez, y en realidad la mayoría del Medio Oriente. Durante el gobierno de Solimán, los otomanos tuvieron una breve preponderancia en el mar Mediterráneo, en el mar Rojo y en el Golfo Pérsico. El imperio continuó expandiéndose casi un siglo después de su muerte, y al final del reinado de Solimán tenía casi 40 millones de súbditos el imperio otomano. En el mundo occidental lo conocían con el apelativo de El Magnífico. A mí presénteme sencillo, llámeme Solimán el Magnífico. El mundo islámico prefirió el codificador o el legislador, en turco Kanuni y en árabe Al-Kanuni, debido a la profunda reforma que introdujo en el sistema legal otomano. Pero antes de ser sultán, en realidad vamos a contar un episodio así de amoroso. Bien. Antes de ser sultán, Solimán fue gobernador de distintos estados del imperio. Las cortes de los gobernadores principescos estaban modeladas siguiendo el ejemplo de la corte principal y rivalizaban con ella en opulencia, sobre todo en las características del harén. Ahí era donde competían los tipos, ¿no? Los registros muestran que en los últimos años en que Solimán desempeñó las funciones de gobernador era en Manisa. Los habitantes del harén, las chicas del harén, eran 17. La única concubina de la que se conoce el nombre era Magideirán, dice que era albanesa, y en 1515 tuvo un hijo de Solimán que se llamó Mustafa, y debido a la muerte de otro que había sido el primero, pasó a ser el heredero de Solimán, si es que alguna vez llegaba al sultanato, porque todavía no era sultán. Finalmente fue sultán en 1520. Esta chica, Magideirán, estaba muy contenta porque pasaba a ser Birinki Kadin de Solimán, es decir, la primera mujer del harén, y por tradición también madre del hijo mayor vivo del sultán. También era Aseki, o sea, la favorita de aquel momento. Pero al poco tiempo Magideirán tuvo una rival. Solimán el Magnífico se enamoró de una tal Roxelana, y Solimán le decía, como apodo cariñoso, la Gozosa. No. Ahí viene la Gozosa. ¿Entre el Magnífico y la Gozosa? Se cree que ahí viene el Magnífico con la Gozosa. Sí. Se cree que la Roxelana nació en Ucrania, que entonces formaba parte de Polonia. La tradición polaca dice que se trataba de Alexandra Lisowska, hija de un predicador que había sido hecha prisionera por los tártaros y vendida en el mercado de esclavos de Estambul. Al principio, Solimán dividió sus visitas entre Magideirán y Roxelana, pero poco a poco el asunto se empezó a complicar. En realidad los celos de las mujeres podían aparecer en el harén no por asuntos carnales, sino más bien por cuestiones de poder. Ya voy. En la corte otomana ninguna dama de harén sufría porque el sultán se uniera a otra. No. Pero sí sufría cuando la elección del sultán era demasiado específica. Y eso fue lo que le pasó a Magideirán,
cuando notó que Solimán empezó a ver a la Roxelanita con total exclusividad. Ya en 1526, Solimán ya no prestaba atención a Magi de Irán y se encontraba solo con la Roxelana. Nunca antes ningún sultán había dedicado toda su atención a una sola mujer, y eso sorprendía a los súbditos, que creyeron que la Roxelana lo había hechizado. Dice, a este para mí que lo hechizaron. Bien. La otra, la Magi de Irán, se desesperó. La agarró de las mechas a la Roxelana. Le arañó el rostro, le arrancó mechones de pelo, qué sé yo. La Roxelana se retiró del harén, se encerró en una habitación y no quiso salir cuando el jefe de los eunucos le golpeó la puerta para llevarla a los aposentos de Solimán. Adujo que el asalto de Magi de Irán la había dejado en condición que no era adecuada para ver un sultán. Dice, ahí me agarró la Magi de Irán y me dejó toda arañada. No voy a ir así, hecha una bruja, a ver al sultán. Cuando Solimán se enteró, envió a Magi de Irán, la echó del harén, y la envió ¿a dónde? Al famoso Esquisaray, el Palacio de las Lágrimas, en donde se alojaban las bellezas ajadas y decadentes de otros sultanes. Moría un sultán y las chicas del harén, o muchas de ellas, eran declaradas cesantes y las mandaban ahí al Esquisaray. Roxelana entonces quedó como reina suprema del harén. Y Solimán se casó con Roxelana en 1533. Y era la primera vez en la historia otomana que una esclava concubina, que era una cosa, se convertía en esposa legal del sultán, que era otra. La boda tuvo lugar en el Topkapi, el palacio, y fue seguida de una fiesta que duró 15 días. En el hipódromo le hicieron la fiesta. ¿Cómo va a hacer una fiesta? Usted se queja de lo que duran los casamientos y todo. 15 días, 15 yo estaba días. podrido. Hay matrimonios que no duran 15 días. Sí, 15 días. Cuentan que Solimán poetizó para Roxelana. Se han guardado versos de Solimán para aquella mujer, ¿no? Parece que era buen poeta. Escribía en persa y en turco bajo el seudónimo artístico de Mujibi, que quiere decir amante. Algunos de los versos de Solimán han llegado a convertirse en proverbios turcos, tal como este. Todos buscan el sentido único, mas son múltiples las versiones de una historia. No está mal, ¿eh? No está mal como proverbio. Bien, vino a presentarse un nuevo inconveniente cuando la Roxelana tuvo un hijo de Solimán. El hijo se llamaba Selim, y la favorita quiso que el heredero fuese ese hijo y no aquel Mustafa que el sultán había tenido con Magi de Irán. Roxelana tramó una conspiración para eliminar a Mustafa, y no fue necesario, porque el propio Solimán hizo algo horrible. A fines de 1553, Solimán mandó a llamar a Mustafa a su campamento de Caramán. Cuando Mustafa llegó a la tienda, fue estrangulado por los mudos del sultán, mientras el sultán observaba tras una cortina e incluso urgía a los asesinos a que hicieran rápido su labor. Es decir, asesinó a su propio hijo Mustafa. Y Selim pasó a ser entonces el sucesor. Roxelana quedó contenta, pero por poco tiempo. Sucedió que entre sus propios hijos empezaron a matarse para llegar al sultanato. El segundón de Roxelana se llamaba Beyazid, Bayaceto, ¿no? Quiso copiar lo que su madre había hecho con otro primogénito y enfrentó a Selim, su hermano, para quedar él, pero fue muerto.
Aunque un hijo suyo era el heredero, Roxelana ya no pudo estar contenta, ¿no? Y dicen que murió por profunda melancolía. Esto sucedió en 1558. Pero fue rara la confrontación entre Bayaceto y Selim, porque en principio le habían dado, como solía hacerse, mandos en distintos lugares del imperio y lejanos. Sin embargo, tras unos años estalló la guerra civil y cada uno de ellos tenía sus fuerzas que lo apoyaban, ¿no? En realidad, Selim derrotó a Bayezid con la ayuda del ejército de Solimán. Entonces, Selim no fue muerto allí, sino que buscó refugio con los persas y a raíz de intercambios diplomáticos, el sultán exigió del Shah de Persia que Bayezid fuera extraditado o ejecutado. A cambio de grandes cantidades de oro, el Shah de Persia permitió que un verdugo turco estrangulara a Bayezid e incluso a sus 4 hijos, ¿no? Limpiando el camino para la sucesión de Selim. Ahí fue donde Roxelana murió y Solimán quedó destrozado. Escribió unos versos: languidezco en la montaña del pesar, donde suspiro y gimo día y noche, preguntándome qué destino me aguarda ahora que mi amada se ha ido. Solimán se fue haciendo cada vez más supersticioso, aparentemente preocupado por el destino que le aguardaba más allá de la tumba. Cuentan que solía disfrutar de muchachos que cantaban y tocaban para él, pero una síbila le dijo que si no abandonaba ese tipo de entretenimiento, lo esperaban muchas penalidades en la vida futura. Solimán entonces hizo quemar todos los instrumentos musicales del palacio. Allá por el año 1556 sería, sí, Solimán estaba al mando de una expedición militar a Hungría y murió en su campamento poco antes de que sus tropas vencieran en Sziget-Varém, en Hungría. Leo este poema que le escribió a la Roxelana. Trono de mi mihrab solitario, mi bien, mi amor, mi luna, mi amiga más sincera, mi confidente, mi propia existencia, mi sultana, mi único amor, mi primavera, mi amada de cara alegre, mi luz del día, mi corazón, mi hoja risueña, yo, el amante de corazón atormentado, Mujibi, con los ojos desbordados de lágrimas, yo soy feliz. No es un mal poema escrito por un criminal miserable, ¿no?, que asesinó a su hijo. La belleza opera milagros, pero también desata tragedias, tragedias que a menudo afectan a quien detenga esa belleza. En ese sentido, nosotros siempre hemos creído aquí en este programa que un detalle de belleza puede modificar la historia. Y hemos escrito alguna vez esta brevísima canción que dura 1 minuto y que va a cantar ahora Julia Senko con una muy breve participación de este que está hablando. Así que escucharemos ahora la brevísima canción Una boca.